Los dioses observan, y la historia real no perdona a los que miran en silencio. Comenta tu visión y suscríbete si sientes que esto también es parte de ti. Para un vikingo, la batalla más crucial no siempre comenzaba con el choque de los escudos o el grito de guerra. A menudo comenzaba mucho antes, en el silencio helado que precede al alba. En esa quietud suspendida, conocida como la hora del lobo, se libraba una guerra invisible. Una guerra interna contra el miedo, la duda y la desesperación que amenazaba con congelar el alma antes de que el acero lo hiciera con el cuerpo. Este era su verdadero campo de batalla interior. Y es aquí donde debemos romper desde el primer aliento con el cliché del bárbaro sin miedo. La imagen del vikingo como una bestia sedienta de sangre que no siente temor es una caricatura, una simplificación que nos impide ver su verdadera fortaleza. Los vikingos no carecían de miedo, al contrario vivían rodeados por él. Su verdadera genialidad, su secreto, no era la ausencia de miedo, sino la posesión de un sofisticado código mental para reconocerlo, metabolizarlo y convertirlo en el combustible para la acción. Este código no estaba escrito en ningún libro de leyes. Había sido forjado en el hielo, transmitido en el silencio entre palabras y reforzado en el muro de escudos. Era un conjunto de modelos de pensamiento, rituales silenciosos y principios sociales que permitían a un individuo enfrentar la muerte, la pérdida y una incertidumbre extrema. Un software psicológico desarrollado a lo largo de milenios para operar en el límite de la experiencia humana. En este viaje, exploraremos los pilares de ese código. Descifraremos su compleja comprensión del destino, el Weird, que no paralizaba, sino que liberaba. Analizaremos la economía de la honra, la Haminja, esa cuenta bancaria espiritual más valiosa que el oro. Veremos cómo el clan funcionaba como un sistema nervioso externo, regulando el pánico individual. Y descubriremos las técnicas neurocomportamentales que usaban sin saberlo para regular su estado emocional antes de la batalla. Y esta es nuestra promesa. Al descifrar este código ancestral, no solo entenderemos mejor al vikingo y su mundo, descubriremos técnicas de resiliencia y de gestión del miedo que son sorprendentemente aplicables a nuestras propias batallas modernas, porque todos de una forma u otra enfrentamos nuestra propia oscuridad antes del amanecer. Para descifrar este código debemos empezar por su sistema operativo, por la primera ancla que el vikingo lanzaba contra el océano del caos, su compleja relación con el destino. No era una resignación pasiva como podríamos pensar. Era un marco operativo que liberaba la mente de la ansiedad paralizante de lo incontrolable. Esto nos presenta el dilema fundamental del héroe. Si tu destino ya está tejido por las nornas, ¿para qué luchar con tanto ahínco? La respuesta vikinga a este conflicto central es una paradoja llena de poder. Precisamente porque el final de la historia ya está escrito, lo único que realmente importa es cómo juegas tus cartas, cómo actúas en el tiempo que se te ha dado. La gloria no estaba en cambiar el destino, sino en enfrentarlo con un coraje que hiciera temblar sus hilos. Y aquí es donde se comete un error común, que es confundir su concepto de destino con un simple fatalismo. El Weird no era un guión detallado de cada uno de tus pasos, era un tapiz. Los hilos principales, tu nacimiento, tu muerte, estaban fijos, pero el individuo, con sus acciones valientes o cobardes, tejía los detalles del patrón. Esta creencia no fomentaba la parálisis, sino una acción audaz y significativa. Antes de su última batalla, se dice que Ragnar Lothbrok soñó con su muerte en el pozo de serpientes. No huyó ni se lamentó. Usó esa certeza para actuar con una audacia legendaria, enfocándose no en su miedo, sino en su legado y en la venganza que su muerte inspiraría en sus hijos. Su aceptación del final le dio un poder absoluto sobre el momento presente. Este concepto es un asombroso precursor de lo que hoy llamaríamos el círculo de control. Al aceptar que no podían controlar el resultado final, la muerte, la tormenta, la voluntad de los dioses, los vikingos enfocaban toda su energía en lo que sí podían controlar, su valor en la batalla, sus acciones en la comunidad y la reputación que dejarían atrás. El destino es un río caudaloso que siempre desemboca en el mismo mar. No puedes detenerlo, pero tú eres el capitán de tu barca. Puedes remar con fuerza, puedes navegar con habilidad y puedes hacer que tu corto viaje por ese río inevitable sea una leyenda que se cante durante generaciones. Si el destino era el río, la forma en que navegabas tu barca no solo te llenaba de gloria, acumulaba un tipo de capital espiritual más valioso que el oro, más importante que la propia vida. La fuerza de un vikingo no era solo física, era una especie de aura, un capital espiritual y social llamado Haminja, una mezcla de suerte, honor, carisma y poder personal. Perderlo era peor que perder la vida, era convertirse en un fantasma en vida, pero esto creaba el conflicto de la acumulación.
La Hamingya se ganaba a través de actos de generosidad, como regalar tesoros, de valor, como no retroceder jamás, y de cumplir la palabra dada. Pero cada acto conllevaba un riesgo inmenso. Ser demasiado generoso te empobrecía, ser demasiado audaz te mataba. Era un equilibrio delicado y constante. Y algo que la mayoría ignora es que esta fuerza, esta Hamingya, podía heredarse. Se creía que una parte del carisma y la suerte de un gran líder pasaba a sus descendientes. Esto creaba una enorme presión sobre los hijos de héroes legendarios para estar a la altura del capital espiritual que habían recibido al nacer. Y aquí rompemos una expectativa sobre la victoria. Un vikingo que moría valientemente en una batalla perdida no perdía Hamingya, de hecho la aumentaba. Su reputación póstuma crecía exponencialmente. Esto reconfigura por completo la idea de ganar o perder. El objetivo no era solo sobrevivir, era actuar de forma que tu capital de honor se mantuviera intacto o creciera, incluso y especialmente en la muerte. El secreto para mantener el respeto en el clan era la consistencia. Tu Hamingya se medía cada día, en cada interacción, en cada decisión. Un solo acto de cobardía podía borrar años de actos valientes. Era como una cuenta bancaria espiritual con depósitos difíciles y lentos, pero con retiradas que podían ser instantáneas y catastróficas. Imagina la Hamingya como un manto invisible que cada persona lleva. Algunos mantos son brillantes, dorados, y atraen seguidores, fortuna y respeto. Otros son opacos, grises y repelen la suerte. Cada acción honorable añade un hilo de oro a ese manto. Cada acto de deshonra lo desgarra irremediablemente. Pero este manto invisible de honor no se tejía en soledad. Su brillo dependía de los ojos de los demás. Un vikingo nunca enfrentaba el miedo solo. Su clan no era solo su familia o una banda de guerreros. Funcionaba como algo mucho más profundo, como un sistema nervioso externo que regulaba las emociones individuales y distribuía el riesgo psicológico entre todos. Esto creaba un dilema constante entre el individuo y el colectivo. La gloria era personal, pero la supervivencia era comunal. Arriesgar tu vida por una hazaña gloriosa que podría poner en peligro al grupo. Este conflicto se resolvía entendiendo que la mayor gloria individual provenía, en última instancia, de actos que beneficiaban la reputación y la seguridad de todo el clan. En la batalla, la formación del muro de escudos era la manifestación física de este principio. Tu vida dependía literalmente de que el hombre a tu lado no cediera al miedo, y su vida dependía de ti. El miedo individual era contrarrestado y aplastado por la vergüenza insoportable de fallarle al grupo. La cohesión se mantenía mediante señales sutiles de autoridad invisible. Códigos no verbales, una mirada de aprobación de un líder, un asentimiento de un veterano, el silencio respetuoso de tus compañeros. Estos gestos eran el sistema de regulación en tiempo real que mantenía a todos alineados, enfocados y mutuamente responsables. Desde la neurociencia entendemos el poder de esta conexión. Estar rodeado de tu clan en una situación de estrés fomentaba la liberación de oxitocina, la hormona del vínculo. Esto no solo reduce la respuesta del cortisol, la hormona del miedo, sino que aumenta la sensación de calma y confianza, haciendo que el grupo sea mucho más resiliente que la simple suma de sus partes. Un árbol solitario puede ser derribado por el viento, pero un bosque sobrevive porque las raíces de todos los árboles están entrelazadas bajo tierra, dándose apoyo mutuo. Un clan vikingo era un bosque humano, y en la quietud de la mañana, cada árbol de este bosque humano realizaba su propio ritual silencioso para prepararse para el viento. La transformación del miedo en fuerza no era un acto espontáneo, sino el resultado de una rutina, una serie de acciones que preparaban tanto el cuerpo como la mente. El primer acto del día marcaba el tono, resolviendo el dilema de la acción inicial. ¿Era revisar tu arma o compartir una última bebida con tus compañeros? La rutina probablemente combinaba ambos aspectos, el cuidado meticuloso del equipo, que es un acto de control sobre lo controlable, y el refuerzo de los lazos sociales, que es un acto de confianza en el grupo. El silencio del amanecer se rompía con sonidos deliberados que funcionaban como una herramienta. El roce rítmico de una piedra de afilar contra el acero, el golpeteo medido al ajustar las correas de un escudo. Estos sonidos repetitivos y familiares tenían un efecto meditativo, enfocando la mente en el presente y ahuyentando los pensamientos caóticos del miedo. Y aquí rompemos una expectativa. Olvida la imagen de Hollywood de gritos y golpes en el pecho. El amanecer era probablemente un momento de calma concentrada. No era un grito de guerra, sino un murmullo. Se podían recitar en voz baja los nombres de los ancestros, recordar los juramentos hechos o invocar a un dios patrón como Thor u Odín, no en un frenesí, sino con una intensidad contenida y enfocada. Los atletas de élite y los soldados de fuerzas especiales utilizan rituales de preparación para pasar de un estado de reposo a un estado de máximo rendimiento.
Los vikingos descubrieron empíricamente este poder de los rituales de transición. Una rutina prebatalla crea una frontera psicológica que activa el cuerpo para la acción y calma la mente para el caos que vendrá. Esta rutina del amanecer era como ponerse una máscara de guerrero. Con cada acción, ajustar el cinturón, empuñar el hacha, beber del cuerno compartido, el granjero, el comerciante, el padre de familia se desvanecía y el guerrero emergía. No era una transformación de personalidad, sino un cambio de rol deliberado y necesario para hacer lo que debía hacerse. Pero la fuerza que un guerrero reunía al amanecer no solo le servía para la batalla inminente, le servía para cumplir con las deudas más sagradas y terribles de su sociedad, porque el miedo a la propia muerte era a menudo superado por el miedo a no honrar a los muertos. La venganza no era una emoción salvaje, sino una institución social con una lógica fría y calculada. Era el mecanismo que transformaba el miedo y el dolor de una pérdida en una acción con propósito, restaurando el honor perdido. Esta lógica, sin embargo, creaba el dilema del ciclo sin fin. La obligación de la venganza podía atrapar a las familias en espirales de violencia que duraban generaciones, diezmando a ambos bandos. ¿Cuándo era suficiente? La ley vikinga intentaba regular esto con el pago de una compensación monetaria, el vergild, pero el honor a menudo exigía sangre, no dinero. Por eso, una venganza debía ser proporcionada y idealmente anunciada públicamente. Una masacre indiscriminada o un ataque furtivo y cobarde no restauraba el honor. Era visto como un acto de salvajismo que de hecho disminuía la jaminja del vengador. Existía un código incluso en la retribución. Tras la muerte de Ragnar Lothbrok en el Pozo de Serpientes, sus hijos no atacaron Inglaterra de forma caótica y desesperada. Formaron el Gran Ejército Pagano, una campaña militar organizada y estratégica que duró años. Su venganza no fue solo un acto de ira, sino una empresa militar y política que cambió la historia de Inglaterra. Desde la neurociencia entendemos por qué este mecanismo era tan poderoso. El duelo activa las mismas regiones cerebrales que el dolor físico. La venganza proporciona una vía de acción, un propósito que puede aliviar temporalmente ese dolor y liberar dopamina, la neuroquímica de la recompensa. Convierte el duelo pasivo en una búsqueda activa y empoderadora. Imagina una balanza cósmica. Un asesinato o una ofensa grave la desequilibra violentamente. La venganza o la compensación eran el peso que se añadía cuidadosamente al otro lado para restaurar el equilibrio. No era caos, era la búsqueda de un orden brutal. Y si la venganza era el mecanismo para reequilibrar el pasado, el juramento era el ancla que fijaba la realidad del futuro. En una sociedad mayormente ágrafa, donde los contratos no se firmaban con tinta sino con el aliento, la palabra de una persona lo era todo. Un juramento no era una promesa. Era un acto que reconfiguraba la realidad y ataba el destino del que juraba a sus palabras. Romperlo era un suicidio social. Esto creaba el dilema del juramento imposible. ¿Qué pasaba si jurabas algo? Lealtad a un jefe, por ejemplo, y las circunstancias lo hacían imposible o suicida de cumplir. El conflicto entre la supervivencia y el honor era brutal. Las sagas están llenas de héroes trágicos que eligen la muerte antes que romper un juramento solemne. Por eso nunca se hacía un juramento a la ligera. Se hacían en momentos rituales de gran importancia, durante un festín, sobre un animal sacrificado o un anillo sagrado, y siempre con testigos. La solemnidad del acto subrayaba su carácter irrevocable y el alto costo de romperlo. Y aquí hay una quiebra de expectativa sobre el poder. Un hombre con una gran reputación, con una inmensa jaminja, no necesitaba hacer juramentos constantemente. Su simple palabra era suficiente. La necesidad de jurar algo podía ser, paradójicamente, una señal de que tu honor era cuestionable y necesitaba un refuerzo ritual. Imagina por un momento que cada promesa que haces es un contrato mágico y vinculante. Si la rompes, sufres una pérdida real y tangible de suerte o estatus. ¿Con qué cuidado elegirías tus palabras? ¿Cuántas promesas vacías, que hacemos tan a la ligera, dejarías de hacer? Hacer un juramento era como grabarse una runa en la propia alma. Era una marca invisible para los dioses y para los hombres que definía quién eras. Romper el juramento era intentar borrar esa runa. Un acto de automutilación espiritual que solo podía dejar una cicatriz vergonzosa. Pero el código mental vikingo no solo estaba compuesto de solemnidad, juramentos y anclas de honor. Tenía una herramienta sorprendentemente afilada, una que usaban para desarmar el miedo en su momento más oscuro. En un mundo donde la muerte era una compañera constante, el humor negro no era una falta de respeto, sino una sofisticada herramienta psicológica para afirmar el control sobre la propia respuesta emocional. Esto creaba el dilema del buen gusto, cuando una broma sobre la muerte cruzaba la línea de lo valiente a lo insensible. El contexto lo era todo. Se usaba entre guerreros para aliviar la tensión antes de una batalla,
pero hacer una broma similar frente a una viuda reciente sería una ofensa grave que podría costar la vida. Y hay que tener cuidado de no confundirlo con una risa nerviosa o histérica. El humor vikingo no era una liberación de pánico, era seco, irónico y a menudo subestimado. Era una demostración de que, aunque reconocías plenamente el peligro, te negabas a ser dominado emocionalmente por él. El caso más famoso son las últimas palabras de Ragnar Lodbrok. Mientras moría en el pozo de serpientes, se dice que exclamó: «¿Cómo gruñirían los cerditos si supieran el sufrimiento del viejo jabalí?». No gritó de dolor. Se convirtió en el narrador de su propia muerte épica, usando una metáfora para enviar un último y desafiante mensaje a sus hijos. La psicología de la ironía es profunda. Crea una distancia cognitiva entre el individuo y la situación traumática. Al reformular una situación aterradora como algo absurdo o irónico, se reduce su poder emocional y se recupera una sensación de agencia, de control. Si un escudo de madera paraba una espada, el humor negro era un escudo verbal que paraba el golpe paralizante del miedo. No negaba la amenaza, pero desviaba su impacto emocional para que pudiera seguir luchando. Y si el humor era un escudo verbal para desviar el golpe del miedo, la lectura de presagios era su brújula para navegar las aguas inciertas del futuro. Antes de cualquier empresa importante, una batalla, un viaje por mar, un matrimonio, los vikingos buscaban activamente señales en el mundo natural. Esto no era superstición pasiva, era una forma de evaluar si el timing cósmico era favorable. Un intento de alinear su plan con el flujo del Weird, el vuelo de un águila, la forma de una nube, el comportamiento de un caballo sagrado. Las señales podían ser peligrosamente ambiguas. Esto creaba el dilema de la interpretación. ¿Era un buen o un mal presagio? La decisión a menudo dependía del carisma del líder o del consenso del grupo, lo que podía llevar a peligrosos sesgos de confirmación viendo solo lo que se quería ver. Y lo que la mayoría ignora es que no buscaban un simple sí o no de los dioses. No buscaban permiso, buscaban información. Un mal presagio no necesariamente detenía una expedición, pero podía hacer que cambiaran de táctica, que fueran más cautelosos o que realizaran un sacrificio para apaciguar a las fuerzas invisibles. Y aquí rompemos una expectativa sobre la adivinación. Un líder astuto podía interpretar un evento natural neutro como un presagio favorable para levantar la moral de sus hombres. Era una forma de liderazgo simbólico, utilizando el lenguaje de lo divino para fines psicológicos muy terrenales. Nuestro cerebro es una máquina de buscar patrones. Es un modelo mental heredado de milenios. En un mundo lleno de una incertidumbre que hoy apenas podemos concebir, encontrar patrones o presagios en la naturaleza proporciona una sensación de orden y significado, reduciendo la ansiedad de enfrentarse a un caos impredecible. Imagina que el universo tiene sus propias corrientes y vientos invisibles. Leer los presagios era como mojar un dedo y levantarlo para sentir la dirección de ese viento cósmico antes de desplegar las velas de tu propio barco. Era una forma de navegar en armonía con el mundo, en lugar de chocar contra él. Pero el vikingo no solo esperaba los vientos favorables del cosmos, sabía que dentro de sí mismo ardía un fuego que, si se controlaba, podía convertirse en la más poderosa de las armas. La furia del berserker es legendaria, pero el código mental vikingo también incluía el uso de una ira más controlada y enfocada. No se trataba de perder el control, sino de canalizar la adrenalina y la agresión de forma deliberada. Esto creaba el conflicto entre la furia y la táctica. La ira te hace fuerte, pero también te hace estúpido. Un guerrero que se dejaba llevar por la furia ciega podía romper la línea del muro de escudos, exponiéndose a sí mismo y a sus compañeros. El desafío era usar el fuego de la ira sin quemarse con él, sin dejar que el humo cegara la visión estratégica. Hay que tener cuidado con la rabia roja. Los vikingos distinguían entre la furia caliente y caótica y una ira fría, una agresión enfocada y determinada. Los grandes héroes de las sagas, como Sigurd o Gunnar, son a menudo descritos como tranquilos y letales en el combate, no como salvajes gritones. Desde la neurociencia entendemos este proceso. La adrenalina y la norepinefrina, liberadas en respuesta al miedo, agudizan los sentidos y aumentan la fuerza. El código vikingo era un entrenamiento mental para no permitir que esta activación fisiológica se convirtiera en pánico, sino para dirigirla hacia una agresión efectiva y controlada. Piensa en un momento en que sentiste una oleada de ira. ¿Te controló a ti o tú la controlaste a ella? El ideal vikingo era convertirse en el jinete de ese caballo salvaje, usando sus poderosas patas para avanzar, en lugar de ser pisoteado por ellas. El miedo es el mineral de hierro, crudo y quebradizo. El código mental es el martillo y el fuelle del herrero. El proceso de preparación transforma ese mineral inútil en una espada de ira controlada, afilada, flexible y mortal. Pero este fuego interior, esta espada forjada en la mente, necesitaba un ancla para no perderse en el caos de la batalla.
y esa ancla estaba hundida en las profundidades del tiempo. Un vikingo no era un individuo aislado, era el último eslabón de una larga e ininterrumpida cadena de ancestros. Recitar su linaje antes de una batalla era una poderosa técnica psicológica para invocar la fuerza de su pasado. Esto, sin embargo, creaba el dilema del legado. Ser descendiente de un gran héroe te daba estatus, pero también te ponía una carga inmensa sobre los hombros. El miedo a no estar a la altura, a ser el eslabón débil de la cadena, era una fuente de ansiedad constante que debía ser superada. Y algo que la mayoría ignora es que la genealogía era un mapa social. Conocer tu genealogía y la de los demás era crucial. Definía tus alianzas naturales, tus enemistades heredadas y tus obligaciones de venganza. Era el GPS social de la era vikinga, que te decía dónde estabas y a quién debías lealtad. Y aquí rompemos una expectativa, la de que solo la sangre importaba. La hermandad de sangre, o la adopción de un guerrero valioso en un clan, era una forma de hackear la genealogía. Demuestra que aunque la sangre era importante, la lealtad y el valor probado en batalla podían crear lazos igualmente, o incluso más, fuertes. La psicología del legado es poderosa. Recordar a tus ancestros te recordaba que ellos también enfrentaron el miedo, el dolor y la muerte, y sobrevivieron, o murieron con honor. Te conectaba a una narrativa de supervivencia que trascendía tu propia vida, haciendo que tus problemas inmediatos parecieran más manejables y tu propósito mucho más grande. Si tu vida era un barco en un mar tempestuoso de miedo e incertidumbre, tu genealogía era el ancla. No importaba cuán fuerte soplara el viento, podías echar el ancla en las profundidades de tu pasado para mantenerte firme y enfrentar la tormenta. Pero cuando la tormenta de la batalla golpea, un ancla en el pasado no es suficiente. Necesitas una técnica para gobernar el momento presente. Frente a un miedo abrumador, como una carga de caballería o una pared de escudos a punto de chocar, el código mental vikingo incluía una técnica de enfoque radical: reducir el universo a la siguiente acción inmediata. El miedo extremo provoca una visión de túnel fisiológica. El desafío, según su código, era no dejar que esto se convirtiera en pánico, sino usarlo a su favor, bloqueando todas las distracciones y enfocándose únicamente en el enemigo o la tarea que tenían delante. Convertir una debilidad biológica en una ventaja táctica. Contrario a los gritos constantes de las películas, el combate real requiere comunicación y escuchar las órdenes. El silencio concentrado, roto por órdenes cortas y precisas, era mucho más efectivo y aterrador que un ruido caótico. Era la calma de los lobos antes del ataque. Aunque no lo llamaran mindfulness, la evidencia de su increíble resistencia física, como remar durante días, sugiere una comprensión intuitiva del control de la respiración para gestionar el esfuerzo y mantener la calma. Una respiración controlada es el antídoto fisiológico directo del pánico. Cuando se enfrentaban a un viaje de remo de cientos de millas, no pensaban en el destino final, pensaban en la siguiente remada, una y otra vez. Esta técnica de dividir una tarea abrumadora en pequeños pasos manejables es una estrategia de afrontamiento fundamental que utilizaban instintivamente. El miedo es un torbellino de amenazas pasadas y futuras. El código mental les enseñaba a enfocar toda su conciencia en un solo punto, como si estuvieran enhebrando una aguja en medio de una tormenta. El único objetivo es pasar el hilo, su acción, por el ojo de la aguja del momento presente. Y si el enfoque en el momento presente era la técnica, existía un guardián implacable que te obligaba a no desviarte, a no flaquear. Un miedo aún más grande que el miedo a la muerte. Más que el miedo a la herida, a menudo era el miedo a la vergüenza lo que mantenía a un guerrero en la línea. La vergüenza no era una emoción privada, era una sentencia social que te convertía en un paria. Esto creaba el conflicto definitivo entre la supervivencia y la deshonra. Vivir como un cobarde, un as nidinger, o morir con honor. Esta era la elección fundamental. La estructura social vikinga estaba diseñada para que la primera opción fuera un infierno en vida, haciendo que la muerte honorable pareciera a menudo preferible. Y lo que la mayoría ignora es la gravedad del nid. La acusación de cobardía o de comportamiento no masculino era el peor insulto posible en su mundo. No solo arruinaba tu reputación para siempre, sino que legalmente te despojaba de ciertos derechos y podía ser motivo de un duelo a muerte. En el año 1066, en la batalla de Stamford Bridge, un único y formidable vikingo defendió un puente contra todo el ejército inglés durante un tiempo considerable. Su motivación no era la vana esperanza de victoria, sino el rechazo absoluto a la vergüenza de la retirada. Su acto se convirtió en leyenda, la máxima expresión del honor sobre la supervivencia. Desde la neurociencia entendemos por qué este miedo es tan poderoso. La exclusión social activa las mismas áreas del cerebro que el dolor físico. El miedo a la vergüenza es en esencia el miedo a este dolor primario de la exclusión.
El código social vikingo utilizaba este miedo fundamental para reforzar el comportamiento valiente. La vergüenza era como un tatuaje invisible en la frente. Aunque otros no pudieran verlo todo el tiempo, tú sabías que estaba ahí, marcándote como indigno ante los vivos y los muertos. El miedo a esa marca era para muchos más poderoso que la punta de cualquier lanza. Pero si la vergüenza era una marca invisible que se temía, había otras marcas muy visibles que se celebraban como prueba de haber vencido esa vergüenza. En la cultura vikinga, un cuerpo inmaculado no era necesariamente un signo de belleza, sino de inexperiencia. Las cicatrices no se ocultaban, se exhibían como un texto escrito en la piel, un registro de las batallas sobrevividas. Esto creaba el dilema de la lesión. Una herida podía dejarte lisiado e incapaz de luchar, reduciendo tu valor como guerrero. Pero si sobrevivías y te recuperabas, la cicatriz se convertía en un símbolo de tu resistencia y de la suerte, de la Hamingja, que te había protegido en el momento del filo. Y hay que tener cuidado, pues no todas las cicatrices eran iguales. Una cicatriz en la espalda era la marca indeleble de la cobardía, la prueba física de que habías intentado huir. Las cicatrices honorables, las que se exhibían con orgullo, estaban en el frente del cuerpo, donde un guerrero se enfrenta a su enemigo. Y aquí rompemos una expectativa sobre la belleza. Héroes de las sagas como Egil Skallagrímson son descritos como feos, pero su apariencia tosca y marcada por la batalla era parte de su intimidante carisma. Su fealdad era un testimonio de su formidable historial de supervivencia. Esta es una forma ancestral de narrativa postraumática. Convertir una herida en una cicatriz honorable es un acto de contar una nueva historia sobre un trauma. Es una forma de crecimiento postraumático donde el individuo reinterpreta un evento negativo como una fuente de fortaleza y sabiduría. Las cicatrices eran los puntos clave de su autobiografía heroica. El cuerpo de un veterano era como su propio escudo, abollado y marcado por los golpes que había recibido. Cada cicatriz era una abolladura que contaba la historia de un golpe que fue parado, una prueba tangible de que el escudo y el hombre no se habían roto. Y si el cuerpo del guerrero era un escudo que registraba las batallas sobrevividas, el código mental también lo preparaba para el golpe final que no podría parar. No solo se enfocaba en cómo vivir con honor, sino crucialmente en cómo morir con honor. El miedo a la muerte se mitigaba teniendo un plan claro sobre cómo enfrentarla. Para un guerrero, esto creaba el dilema de la muerte en la cama. La peor muerte, la más deshonrosa, era la muerte de paja, morir de enfermedad o vejez en casa. Esto generaba la extraña ansiedad de tener que buscar activamente el peligro en la vejez para asegurar un final glorioso en la batalla. Y es un error común pensar que todos querían ir al Valhalla. Valhalla era para una élite de guerreros elegidos por Odín. Muchos otros reinos de ultratumba, como Folkvanger de Freyja o la pacífica montaña sagrada Helgafell, eran considerados destinos deseables. Lo importante no era tanto el destino final, sino morir de la manera correcta. Cuando la muerte era inminente, incluso por enfermedad, se podían realizar rituales para transformar una muerte mala en una buena. Un acto simbólico, como trazar una lanza sobre el moribundo para marcarlo para Odín, era un intento de darle un cierre honorable a su vida. La psicología detrás de desear una muerte específica es poderosa. Al definir y anhelar un tipo de muerte, se le roba a la muerte su poder aterrador e impredecible. Se convierte en un objetivo final, en la última gran hazaña a realizar, lo que proporciona un sentido de control y propósito hasta el último aliento. Si la vida de un hombre era un poema épico, su muerte era la última runa. Una muerte buena era una runa final, poderosa y resonante, que hacía que todo el poema fuera memorable para siempre. Una muerte mala era un final abrupto y sin sentido que arruinaba la obra completa. Pero antes de la última runa, se escribía un poema entero en comunidad. Y el lubricante social que unía las palabras de ese poema, que fortalecía la cohesión del grupo antes de enfrentar el peligro, era el ritual de la bebida. No eran simples fiestas, eran mecanismos sociales para reforzar la jerarquía, hacer juramentos y fortalecer al grupo. Esto creaba el dilema del alcohol. La cerveza o el hidromiel reducían la inhibición y fomentaban la camaradería, un elemento crucial para un grupo de guerreros. Pero también podían llevar a peleas estúpidas y a la revelación de secretos peligrosos. Por eso, el consumo estaba altamente ritualizado para maximizar los beneficios sociales y minimizar los riesgos del caos. El orden del brindis era estricto y significativo. El cuerno de bebida se pasaba en un orden jerárquico, generalmente comenzando por el líder y siguiendo por estatus. Brindar primero por los dioses, luego por los ancestros y finalmente por los compañeros vivos conectaba al grupo con todo su universo social y espiritual en un solo acto. Y aquí rompemos una expectativa. Aunque sin duda había borracheras, el propósito principal del Zumbel, el brindis ritual, no era la intoxicación, sino la comunicación solemne.
Era durante estos brindis que se hacían los juramentos más importantes, se contaban las historias más significativas y se sellaban los pactos. Desde la neurociencia entendemos el poder de esto. Los rituales compartidos y rítmicos, como pasar un cuerno y brindar al unísono, sincronizan al grupo y liberan endorfinas y oxitocina. Esto crea una sensación de euforia y unidad, un subidón colectivo que hacía que los hombres se sintieran parte de algo más grande e invencible. El cuerno que circulaba era como un río de hidromiel que fluía a través de todos los presentes. Al beber del mismo río, todos compartían el mismo espíritu, la misma fuerza y el mismo compromiso. Y si el hidromiel era el río espiritual que unía a los guerreros, los regalos de un líder eran los hilos de oro que tejían esa lealtad en el mundo material. Un líder vikingo no lideraba por decreto divino, sino por su capacidad de atraer y mantener a los mejores hombres, y lo hacía a través de la generosidad calculada. Esto creaba el dilema del Señor de los Anillos. Un jefe o dador de anillos debía ser generoso para atraer y mantener a los mejores guerreros, pero para tener tesoros que regalar necesitaba incursiones exitosas, y para tener incursiones exitosas necesitaba a los mejores guerreros. Era un ciclo de alto riesgo y alta recompensa. Sin regalos no hay guerreros, sin guerreros no hay regalos. Hay que tener cuidado al aceptar un regalo. Aceptar un arma, un anillo o una tierra de un líder te ponía inmediatamente en deuda. Creaba una obligación implícita de lealtad y servicio militar. Rechazar un regalo era una ofensa grave, pero aceptarlo era firmar un contrato invisible y vinculante. El masivo tesoro de Cuerdale, encontrado en Inglaterra, probablemente no era el botín personal de un solo hombre. Es más probable que fuera el cofre de guerra de un líder, la reserva de plata que usaría para pagar y recompensar a su ejército, asegurando su lealtad para la siguiente campaña. Este sistema es una manifestación del principio de reciprocidad, una de las fuerzas más poderosas de la psicología social humana. Los vikingos lo convirtieron en la base de su estructura de liderazgo y cohesión militar. Cada regalo que un líder daba era como un hilo de oro invisible que lo ataba a su guerrero. Al final, el líder no estaba protegido por muros de piedra, sino por una densa red de estos hilos dorados de lealtad y obligación, forjados en la gratitud y el honor. Pero estos hilos de oro de la sociedad necesitaban estar anclados en algo más antiguo y sólido, la propia tierra. Los vikingos no veían la naturaleza como un fondo inerte para sus hazañas. El paisaje, el mar, los fiordos, las montañas, era un participante activo en sus vidas, una fuente de metáforas y lecciones que moldeaban su código mental. El mar era su mayor maestro. Era implacable y honesto. Les enseñó sobre el riesgo calculado, la necesidad de una preparación meticulosa, la humildad ante fuerzas inmensamente mayores que ellos y sobre todo la necesidad absoluta de trabajar en equipo. Cada viaje por mar era una lección práctica en la gestión del miedo y la confianza. Las montañas escarpadas de su tierra natal eran un recordatorio constante de la dureza y la resistencia. Ser firme como una roca no era solo un dicho, era una aspiración basada en el paisaje que veían cada día al despertar. La tierra misma les enseñaba cómo ser. Y aquí rompemos una expectativa. Su fuerza era dependiente del contexto. A diferencia de su dominio absoluto del mar, los vikingos a menudo mostraban un profundo recelo hacia los bosques profundos. Los veían como lugares de caos, de espíritus, de enemigos ocultos. Su código mental no era universal. Estaba adaptado a su nicho ecológico. Te invito a una reflexión. Mira el paisaje a tu alrededor, ya sea urbano o natural. ¿Qué lecciones de resiliencia o qué metáforas para tus propios desafíos puedes extraer de él? Este tipo de pensamiento analógico, de leer el mundo como un texto, era una segunda naturaleza para ellos. El alma de un vikingo podía ser como un fiordo, en la superficie, tranquila y serena, casi inmóvil, pero en sus profundidades, oscura, insondable y con corrientes poderosas y peligrosas. La procesión interna no siempre se reflejaba en el exterior. Y si el alma de un vikingo era como un fiordo, su forma de navegar esas profundidades oscuras y esas corrientes poderosas era a través de la palabra estructurada. La poesía de los escaldos no era solo arte para entretener, era una tecnología lingüística compleja, una herramienta para inmortalizar la honra y procesar los eventos más traumáticos. Un escaldo en la corte de un rey enfrentaba un dilema. Tenía que alabar a su patrón para ganar riquezas y estatus, pero sin sonar como un adulador barato, lo que le haría perder el respeto. Su poesía debía ser compleja y artísticamente impresionante para demostrar tanto el valor del rey como su propia habilidad. Lo que la mayoría ignora es la función psicológica de los kenningar. Un kenning es una metáfora compuesta, como llamar al mar el camino de la ballena, o a un guerrero un alimentador de cuervos. Este lenguaje codificado hacía que la poesía fuera un ejercicio intelectual,
distanciando al oyente de la crudeza de la violencia y elevándola a un plano mítico y heroico. El caso definitivo del poder de la palabra es el del poeta guerrero Egil Skallagrímson. Condenado a muerte, compuso durante una sola noche un poema, el Höfuðlausn, o Rescate de la Cabeza, tan brillante en alabanza de su enemigo, el rey Eric Hachasangrienta, que éste, impresionado, le perdonó la vida. Es la demostración final de que la palabra bien usada podía alterar el destino. Al describir una batalla en el lenguaje elevado y estructurado de la poesía escáldica, el evento traumático se ordena, se le da un significado y se integra en la narrativa heroica. Es una forma ancestral de terapia narrativa, de encontrar sentido en el caos. La estructura rígida y compleja de la poesía escáldica era como una cota de mallas para el alma. Permitía manejar temas peligrosos y violentos como la muerte y la batalla sin que hirieran directamente la psique, atrapados y neutralizados en los intrincados anillos de la metáfora y la aliteración. Pero esta cota de mallas lingüística que protegía el alma tenía su contraparte en el cuerpo. La capacidad de soportar el dolor sin quejarse era una de las demostraciones más altas de fuerza de voluntad y honor. No era que no sintieran dolor como a veces se imagina. Era que se negaban a darle al dolor el poder de dominarlos. Esto creaba el dilema del sufrimiento silencioso. Soportar el dolor en silencio te ganaba el inmenso respeto de tus compañeros, pero también podía ocultar una herida grave que sin tratamiento o atención podría infectarse y matarte. Era un equilibrio peligroso entre la demostración de honor y el pragmatismo de la supervivencia. Las sagas relatan pruebas de resistencia al dolor, como sostener un carbón al rojo vivo en la palma de la mano. Estas no eran bravuconadas sin sentido, sino rituales diseñados para probar la valía y sobre todo el autocontrol de un individuo frente a la agonía. Y aquí rompemos una expectativa. A pesar de su dureza, los vikingos no reprimían todas las emociones. El duelo por un familiar o un compañero caído podía ser expresado abierta, poética y apasionadamente. La clave era qué emociones se consideraban honorables de mostrar y cuáles no. El dolor físico era una de las que debían ser contenidas y dominadas. Desde la neurociencia entendemos que el cerebro puede modular la percepción del dolor a través de la liberación de endorfinas, especialmente en situaciones de alto estrés o cuando hay una fuerte motivación social, como mantener el honor ante tu clan. Su cultura activaba deliberadamente este sistema analgésico endógeno. Imagina que tu mente es una fortaleza. El dolor es un ejército que la asedia. Mostrar el dolor, gritar, es abrir una brecha en los muros. Soportarlo en silencio es demostrar que tus muros son inexpugnables, desmoralizando no solo a tus enemigos, sino al dolor mismo. Y esta fortaleza interior, estos muros inexpugnables, permitían al vikingo realizar un cambio de mentalidad radical cuando era necesario. El mismo hombre que era un granjero y padre de familia en la paz de su fiordo, se convertía en un depredador implacable en costas extranjeras. Este cambio requería un cambio de chips psicológico deliberado. Esto nos presenta el conflicto de la moralidad. ¿Cómo reconciliar el estricto código de honor que se aplicaba en casa con la brutalidad de las incursiones? La clave era la distinción geográfica y mental entre el Innangard, el espacio interior, el civilizado, y el Utangard, el espacio exterior, caótico y sin ley. Las reglas simplemente no eran las mismas fuera de casa. El viaje en barco funcionaba como una transición psicológica. Durante esas semanas en el mar, el granjero moría y el guerrero nacía. El barco era un espacio liminal, ni en casa ni en el objetivo, un purgatorio flotante donde se forjaba la mentalidad del incursor. Y lo que la mayoría ignora es que no solo saqueaban. A menudo el objetivo no era solo el pillaje, sino establecerse, comerciar desde una posición de fuerza o exigir un tributo, el famoso Danegeld. La incursión era a menudo la violenta negociación inicial para establecer una nueva relación de poder. Para poder actuar con la brutalidad necesaria, era imperativo deshumanizar al objetivo. Se les veía como otros, ajenos al sistema de honor y reciprocidad vikingo, lo que permitía tratarlos como recursos a ser explotados. Es una táctica psicológica oscura utilizada en los conflictos a lo largo de toda la historia humana. La metáfora común es la del lobo con piel de oveja, pero en este caso es a la inversa. Es el granjero, la oveja en términos de su rol doméstico, quien se pone deliberadamente la piel del lobo para cazar en tierras lejanas, solo para volver a quitársela al regresar a su propio pasto. Al regresar al fiordo, al quitarse la piel del lobo, ¿qué quedaba? Quedaba un código, un sistema de resiliencia forjado en el hielo, cuya sabiduría, despojada de su contexto brutal, resuena hasta nuestros días. La primera gran lección es que el miedo era una brújula, no una jaula. El código mental vikingo no buscaba eliminar el miedo, un objetivo imposible y peligroso. Buscaba utilizarlo como una herramienta.
El miedo te decía dónde estaba el riesgo, dónde se requería tu máxima atención y valentía, y el código te daba las herramientas para navegar ese riesgo con propósito y honor, en lugar de ser paralizado por él. La segunda y quizás más importante lección es que la fortaleza no es individual, es social. La increíble resiliencia vikinga no era producto de superhombres solitarios, como a menudo se los retrata. Era el resultado de un sofisticado sistema social que distribuía la carga psicológica, reforzaba el coraje a través del honor y la vergüenza y daba un significado colectivo al sufrimiento individual. Su fuerza no estaba en sus músculos, sino en sus vínculos. Por eso, debemos mirar más allá de la violencia. Aunque a menudo se aplicaba en contextos brutales, los principios subyacentes del código, la aceptación de aquello que no puedes controlar, el enfoque total en la acción que sí puedes tomar, el poder de la palabra dada, la importancia vital de la comunidad, son estrategias de resiliencia universales y atemporales. Y esto nos trae de vuelta a nosotros. Al final de este viaje, la historia del vikingo se convierte en un espejo. Todos enfrentamos nuestros propios amaneceres, momentos de prueba, de miedo, de incertidumbre, que requieren que transformemos nuestra propia oscuridad interior en fuerza. La pregunta final entonces no es sobre ellos, sino sobre nosotros. ¿Cuál es nuestro código? ¿En qué comunidad nos apoyamos? ¿Y qué historia contaremos sobre cómo enfrentamos nuestra propia oscuridad antes del alba?